Siendo las 14:41, se reanuda la grabación. Muchísimas gracias. Bien, pues una vez que hemos reanudado la presente audiencia y que la de la voz ha tenido la oportunidad de analizar la información que fue suministrada en audiencias previas, así como lo acontecido en la audiencia del día de hoy, estoy hoy día en condiciones de dar a conocer el fallo al cual pues se ha arribado. En la inteligencia de que anticipo será una explicación muy sucinta y sintética de los argumentos torales que se toman como base para la emisión del fallo que daré a conocer. De modo que las explicaciones que contengan de manera pormenorizada los argumentos a los cuales hicieron alusión las partes en sus alegaciones finales, bueno, quedarán plasmadas en la versión por escrito, que habrá de ser notificada a la totalidad de las partes a través de las formas y medios de contacto que al efecto hayan autorizado. Bien, pues debo establecer que ese tribunal de juicio oral, con las pruebas desahogadas y analizadas de acuerdo a la libre apreciación extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica y sometido a la crítica racional de conformidad con lo que disponen los artículos 265, 359 y 402, todos ellos del Código Nacional de Procedimientos Penales, preponderando los principios que rigen el juicio oral penal, concluye que el Ministerio Público probó, más allá de toda duda razonable, la acusación realizada en contra de Aldo Emanuel Martínez Calvillo y Brandon Roberto Quintero Reyes, al considerarlos plenamente responsables de la comisión del delito de homicidio calificado, previsto sancionado respectivamente por los artículos 308, 316, fracción segunda y 318, todos estos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, esto en perjuicio de Edgar Araón y Treviño García. Por lo tanto, la participación que se encuentra debidamente actualizada lo es como autores materiales y directos en términos de la fracción primera del artículo 39 y de forma dolosa según lo dispone el artículo 27 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Por ende, se estima justo y legal dictar un fallo de carácter condenatorio en su contra. Y esto es así, toda vez que se logró justificar a través del material probatorio que fue analizado, que el pasado día 26 de mayo del año 2024, aproximadamente a las 3 horas, encontrándose la víctima Edgar Araón y Treviño García, así como los acusados Aldo Emanuel Martínez Calvillo y Brandon Roberto Quintero Reyes, así como más personas, en un convivio, eso en el interior de un inmueble que se está destinado como quinta, ubicado en una calle sin nombre, lote 56, en la colonia Cerritos, en el municipio de García, Nuevo León. En un momento dado, Brandon Roberto discute con la víctima, le tira un golpe en la cara, lo cual genera que lo tumbe al suelo, y enseguida Brandon le dice a Aldo Emanuel que le disparara, por lo que Aldo Emanuel, portando consigo un arma de fuego tipo pistola, superior materialmente y sabiendo que no corría riesgo, teniendo conocimiento de dichas superioridades, que realiza estos disparos en oposición de la víctima Edgar Aroni, y posteriormente ambos, es decir, Aldo y Brandon, huyen del lugar, ocasionándole con dicha acción diversas lesiones a Treviño García, mismo que fue trasladado a las instalaciones de Protección Civil de García y falleció después a consecuencia de lesiones craneoencefálicas secundarias a trayecto de proyectil de arma de fuego. Esto, como se indica, pocos minutos posteriores pues a esta agresión física. Evidentemente estamos ante la existencia material del delito de homicidio calificado perpetrado en oposición de Edgar Araón y Treviño García por parte de los acusados de referencia, y para justificar precisamente cada uno de los comportamientos que Fiscalía demostró en su acusación, se cuenta con lo siguiente. Primeramente, bueno, para justificar la preexistencia de vida, que quien llevara el nombre, pues de manera específica, de Edgar Araón y Treviño García, pues se cuenta de manera primordial con la información que se suministró por parte de su madre, la ciudadana Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez. Ella refiere precisamente ser madre de quien llevara en vida el nombre de Edgar Araón y Treviño García, quien pues nos indicó pues que era su hijo, que la data de su nacimiento lo era el 14 de octubre del año 2000, y que bueno, pues ella estuvo inclusive conviviendo con él previos momentos antes de su deceso, particularmente en la quinta de la cual ya se hizo alusión. En el mismo sentido, se pronuncia para justificar la existencia de esta vida la ciudadana Evelyn Treviño García, quien también, como hermana del hoyo Oxiso, pues refiere que ella lo observó con vida, llevando a cabo pues actividades cotidianas del mismo, esto en el interior pues de la quinta, aquel día 26 de mayo del año 2024, esto previo pues a ser ultimado en la forma que ya quedó descrita. También podemos retomar, para lo que este apartado pues interesa,
la expresión de Ricardo Sánchez Trejo, quien refiere también que aquel día 26 de mayo del año 2024 observó con vida, pues a quien él refiere bajo el nombre de Edgar, para posteriormente, referir que inclusive posteriormente observó que se encontraba pues en el piso y tenía un charco de sangre. De igual manera, retomamos la información que detalla Gloria Estefanía Cid Hernández, quien también refiere conocer a Edgar Araoni Treviño, que en el momento tenía 23 años y que lo conoce de toda la vida, lo conocía de toda la vida, ya que eran primos y que eran muy allegados, que inclusive coincidieron precisamente pues en este festejo en aquella quinta el día 26 de mayo del año 2024. Y finalmente también se pronuncia en ese mismo sentido el testigo de nombre Samuel Arévalo Martínez, quien refiere que acudió a esta fiesta, esto en la colonia El Cerrito, arribando entre las 11:30 y las 11:40, observando precisamente a Araoni para posteriormente, enterarse que él mismo había fallecido. Todos estos testigos, adicionalmente al atesto de Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, nos dan cuenta sobre la coexistencia de la vida de Edgar Araoni Treviño García con la data de nacimiento que ya quedó señalada y quienes convivieron inclusive previo a su deceso aquel día 26 de mayo del año 2024. Para justificar la supresión de la vida del citado Treviño García, se cuenta de manera primordial, pues por la propia información que al efecto suministra pues su madre, la ciudadana Nancy Araceli Guadalupe. Ella refiere como que el día 26 de mayo del año 2024, encontrándose precisamente pues en aquella quinta, ella observa precisamente que luego de que se materializa una agresión física en oposición de su hijo, pues es que este es objeto es blanco precisamente de unas detonaciones de arma de fuego, en donde finalmente, perdiera la vida. Ella refiere como para lo que aquí interesa, es decir, la privación de la vida, que ella pudo observar cómo pues se encontraba en el piso, que traía sangre, que inclusive, en aras de que esto obtuviera pues el auxilio médico correspondiente, fue subido a un vehículo, pues en donde inclusive a través de impresiones fotográficas se observó cómo fue colocado en este vehículo y finalmente perdiera la vida. En el mismo sentido, se pronuncian la ciudadana Evelyn Treviño García, Ricardo Sánchez Trejo, Gloria Estefanía Cid Hernández y Samuel Arévalo Martínez, quienes son coincidentes de manera puntual como aquel día 26 de mayo del año 2024, previo a que estuvieron conviviendo con el occiso de referencia, se materializó pues esta agresión física en oposición del mismo, siendo testigo presencial de ello Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, que finalmente trajera como consecuencia de ello la cesación de su vida. También para justificar pues esta privación de la vida, se cuenta con el atesto realizado por parte de Daniel Alejandro Montiel Partida. Recordemos quien como perito en el área de criminalística de campo es que acude al lugar de los hechos, precisamente en donde quedó establecido. Particularmente hace énfasis pues en la existencia de un vehículo, siendo este un Stratus con las placas de circulación SMM 609-A, en donde pudo dar cuenta precisamente sobre la existencia de un cuerpo de sexo masculino sin vida, quien yacía en el asiento trasero, presentaba diversas heridas, destacándose entre ellos un hematoma en el área del ojo, en el labio, así como también diversas manchas rojizas. Identificada esta persona como Edgar Araoni Treviño García, de 23 años, mismo que fue trasladado al CEMEFO. Me parece que la Fiscalía quiere intervenir, abogado. Sí, perdón, señora, discúlpeme, lo que pasa es que no veía la imagen del abogado, señora, ahorita que estaba pronunciando, pero fue una fracción de segundos, quizás una falla en su equipo. Gracias. Asistente de sala, tenemos la visualización de la totalidad de las partes. Es correcto, señora, en este momento sí. Muy bien, perfecto. Bien, entonces continúo entonces con la determinación. Precisamente del atesto del perito Daniel Alejandro Montiel Partida se destaca precisamente y cobra relevancia que el hoy occiso precisamente fue o pretendió ser trasladado pues en este vehículo con las características que ya quedaron descritas, que presentaba diversas lesiones en su cuerpo, presentaba heridas, así como también hematomas en el ojo y en el labio, que más adelante cobrará relevancia de acuerdo a la mecánica del hecho, y que fue trasladado al servicio médico forense, asignándole el número de autopsia 1925 transversal 2024, identificando a través de sus sentidos tanto el vehículo con las características y placas ya descritas, así como también pues las fotografías de pues esta persona de sexo masculino sin vida con lesiones evidentes en el ojo derecho y particularmente en el área de la frente.
abona precisamente pues a este apartado sobre la justificación, sobre la privación de la vida de esta persona, pues la manifestación que realiza Víctor Enrique Moreno Guerrero, quien también como perito en el área de criminalística de campo, si bien es cierto, él acude el día 29 de mayo del año 2024 al lugar en donde se materializó este evento, encuentra indicios que nos permiten establecer que en aquel lugar se materializó pues una conducta en donde se realizó el uso de una arma de fuego, puesto que puede establecer que localizó 7 casquillos, así como también pues una bala deformada, con lo cual nos permite establecer que fue el material bélico encontrado en aquel lugar de los hechos, que es, bueno, coincidente con la mecánica de los hechos, en donde los propios testigos presenciales describen pues que se materializó la privación de la vida de quien llevara el nombre de Edgar Araoni Treviño García. De igual manera, para justificar que la cesación de la vida de Edgar Araoni obedece a una causa externa, es decir, no es una situación de manera natural, bueno, contamos con la información que suministra la doctora Astrid Anayansi, Álvarez Ávila. Ella, como perito médico forense, lleva a cabo la necropsia número 1925 transversal 2024 sobre una persona de sexo masculino, quien fue identificada como Edgar Araoni Treviño García, de donde refiere que pues la proveniencia era precisamente del lugar en donde se materializó esos acontecimientos, y bueno, refiere o da cuenta sobre diversas lesiones que presentaba en su entidad corporal, como lo era pues una lesión ocasionada como una fricción, así como también pues a preguntas de la Fiscalía pudo establecer que pues también presentaba lesiones que tenían pues algún origen traumático, como lo podría ser una puntapiés o algún golpe, presentando esta pues diversas equimosis. Confirma precisamente que la causa de la muerte lo fue pues una lesiones craneoencefálicas secundarias a trayecto de proyectil de arma de fuego, situación que es, bueno, afín a la mecánica de los hechos que detalla la Fiscalía. Ahora bien, para justificar que estos comportamientos que finalmente cegaron la vida de Edgar Araoni Treviño García son atribuibles a ambos acusados, Aldo Emanuel Martínez Calvillo y Brandon Roberto Quintero Reyes, bueno, contamos de manera primordial y contundente con la información que brinda un testigo presencial de estos acontecimientos. Me refiero, sin lugar a dudas, a la ciudadana Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez. Ella refiere y de manera razonable establece la razón por la cual ella se encontraba presente en aquella quinta ubicada en la colonia Cerritos, en el municipio de García, Nuevo León, aquel día 26 de mayo del año 2024. Refiere que estaban participando como invitados en una graduación, que arriban al lugar alrededor de la 1:50 o las 2 de la mañana, y que lo hicieron precisamente en el Stratus gris de 4 puertas, en compañía pues de Gloria, de Evelyn y de Bere, que en el lugar había entre 60 o 70 personas. Ella refiere de manera muy puntual que encontrándose ya en el interior pues de este lugar en donde se encontraba ya presente también su hijo, es que se escucharon disparos al aire, que observó que precisamente pues había gente que pretendía salir del lugar. En ese momento ella fue enfática al establecer que había una persona que llevaba consigo una playera del equipo de Rayados, que observa que este lo empuja y que posteriormente le da un golpe en la quijada, que este sujeto era gordito, pelón y que era robusto, mismo que en ese momento le dice a otro sujeto que lo acompañaba, mismo que traía una playera negra, que lo tronara, es decir, refiriéndose a que le disparara, que aquel sujeto era delgado, moreno, de cabello negro y que traía una camisa oscura. Ella pudo claramente establecer al momento de que se le mostraron todas las personas que participábamos en la audiencia de juicio, precisamente a ambos acusados, Aldo Emanuel Martínez Calvillo, como el sujeto que era el flaquito, así se refiere ella, y que disparó en oposición de su hijo, mientras que identifica de manera puntual a Brandon Roberto Quintero Reyes como aquella persona que portaba consigo esta playera de Rayados, que golpeó a su hijo primeramente, que este cayó al suelo y que posteriormente dio la orden para que lo tronaran. Él refiere que el instrumento con el que lo ultimó, pues esta persona que reconoce y que bueno, ahora sabemos fue identificado como Aldo Emanuel, pues se trae una pistola chica en color negra y que le llevó a cabo estos disparos, que ella lo observó hace una distancia de medio metro o 1 metro a lo mucho. Ella refiere que luego de esto ya comienza pues a pedir ayuda y que su hijo falleció pues en el trayecto de la quinta a Protección Civil. Ella pudo identificar a través de sus sentidos las fotografías pues de la quinta donde ocurrieron estos hechos, inclusive refiere que ella observó precisamente
a través de imágenes que le fueron mostradas, identificó a la persona que golpeó a su hijo, que era la que traía la playera de Rayados, así como también lo identificó en la audiencia como mismo que llevaba pues una sudadera en color gris. Abona precisamente pues al atesto de la testigo principal que hace este señalamiento en oposición de ambos acusados como partícipes en esta privación de la vida de Edgar Aragón y Treviño García, Brandon Roberto Quintero Reyes como la persona que originalmente golpea en el rostro a la parte occisa, que da lugar a que este caiga al suelo y que bueno, finalmente da la instrucción o orden a Aldo Emanuel Martínez Calvillo para que este, dotado de un instrumento, arma de fuego, le disparara, lo cual trajera como consecuencia las lesiones que le cegaran la vida. Para dar sustento precisamente pues a este señalamiento que se realiza por parte de Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, se cuenta de manera específica con la experticia en el área de psicología que le fue practicada por parte de la licenciada Graciela Adriana Villarreal. Y refiere cómo lleva a cabo esta evaluación a Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez sobre los hechos acontecidos en la Quinta el día 26 de mayo del año 2024. Ella refiere que pues la ciudadana Nancy le relata los hechos, los cuales bueno tienen absoluta coincidencia con la propia exposición que detalló de viva voz Nancy Araceli. Hace hincapié precisamente que una persona que llevaba una camisa de Rayados es que golpea en la cara a su hijo y que bueno, posteriormente ocurre la descripción que ya refirió, que le da indicaciones a otra tercera persona para que le ultimen esto con una arma de fuego. Lo trascendente precisamente de la exposición de la perito pues es que refiere que su dicho resulta ser confiable, y esto es así toda vez que presenta detalles sin contradicciones, que no presenta un trastorno mental o una afectación en su integridad cognitiva, esto para establecer pues que tenga alguna discapacidad para poder transmitir la información que presentó y que bueno, evidentemente presenta pues una afectación en su entorno psicoemocional derivada de estos acontecimientos. Refiere precisamente que da cuenta sobre esta persona de una característica muy particular de camisa de los Rayados, y que bueno, pues ella pudo observar los hechos en la forma y términos que ya quedaron descritos, lo cual abona en la confiabilidad, en la credibilidad, pero sobre todo en las condiciones anímicas de la parte víctima. Sin embargo, el atesto de Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, si bien es cierto, como detalló la Fiscalía, es la única que establece con claridad la participación que se les atribuye y que quedó demostrada en la oposición de Aldo Emanuel y de Brandon Roberto, al señalarlos como aquellas personas que de manera específica llevaron a cabo pues este comportamiento que finalmente pues arrebataron la vida de Edgar Aragón y Treviño García. Esto no es aislado. Esto se encuentra debidamente sustentado por el dicho de diversas personas que, si bien es cierto, no observaron el momento mismo en el que se materializó este accionar de armas de fuego, cierto lo es que identifican y reconocen a ambos acusados como las personas que se encontraban en el lugar de los hechos aledaños a donde se materializó este evento. Y esto es así toda vez que Evelyn Treviño García, quien como hermana del occiso, pues refiere haber escuchado precisamente esas detonaciones de armas de fuego en el interior de esta Quinta, da cuenta sobre que su hermano se encontraba en el lugar y bueno, luego de estas detonaciones observa que su hermano le salía sangre por la boca y que no se podía mover. Inclusive ella refiere identificar en el lugar de los hechos a Brandon como la persona que era la persona que se encontraba en ese momento, que traía una camisa de Rayados, y que Aldo andaba con una playera en color oscuro, identificándolos inclusive pues al momento de ser visualizados en el monitor. También identifica pues las impresiones de la Quinta, el vehículo, así como también el cuerpo sin vida de su hermano. De igual manera, hace eco en la declaración de Ricardo Sánchez Trejo, quien también refiere haber escuchado detonaciones, esto alrededor de después de las 3 de la mañana, refiere también que se encontraban en ese lugar celebrando pues esta graduación, y refiere, bueno, que se escuchan 3 detonaciones, que observa personas corriendo, que se topa a su esposa y que bueno, posteriormente ve a Edgar tirado, que su mamá se encontraba junto a él. Este dato es absolutamente relevante, toda vez que, si bien es cierto, Ricardo Sánchez Trejo no observa el momento mismo en el que se materializó la agresión por parte de los acusados, él sí observa y ubica precisamente a Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, testigo presencial, en un lugar cercano donde se encontraba Edgar, es decir, se encontraba cercano a ello, brindándole auxilio. Él inclusive refiere que se encontraban en ese lugar Brandon Quintero, al cual, si bien es cierto, le refiere pues a un hombre diverso como Brian. Cierto lo es también que fue
fue inequívoco el señalamiento que realiza, puesto que refiere que era morenito, que traía una playera en color de rayados, y bueno, que era la persona inclusive pues que era robusta o llenito, situación que bueno converge a través de la inmediación con las características propias del acusado Brandon Roberto Quintero Reyes. También refiere haber identificado a Aldo, que llevaba en este caso una playera en color oscura, que era la persona que estaba con él, inclusive él da cuenta que él no lo había invitado y que observó que este llegó en compañía pues de Brandon Roberto Quintero Reyes, a quien identifica plenamente. También puede reconocer el vehículo y pues la composición de la quinta en donde estuvieron en ese lugar de los hechos. También abona en cuanto al dicho de los antecitados, la manifestación de Gloria Estefanía Cid Hernández, quien también da cuenta ser prima de Edgar Araoni Treviño. Ella observa también, si bien es cierto cómo se encontraban conviviendo, habla de la existencia de un grupo colombiano, quienes estaban presentes, entre los cuales están los testigos que ya quedaron de referencia, y que bueno, ella escucha estos disparos y observa cómo pues Edgar se encontraba en el suelo. Él refiere que ya se encontraba en ese lugar Nancy Araceli pretendiendo ayudar, lo cual confirma la cercanía de Nancy Araceli Guadalupe García al momento en el que se materializó lo anterior. Ella también refiere de manera muy concreta y puntual el reconocimiento de ambos acusados, es decir, Brandon como aquella persona de complexión robusta, de tez morena, que llevaba una camisa de rayados blanco con azul, mientras que el sujeto que lo acompañaba traía una camisa oscura y que presentaba algunos tatuajes, que es la persona pues de tez delgada. Ella refiere que Ricardo invitó a Brandon y que la otra persona llegó precisamente con Brandon, lo cual abona pues que ambos arribaron al lugar de manera conjunta. Reconoce igualmente las fotografías de la quinta, el vehículo en el cual pues fue desplazado el hoyo occiso y finalmente pues este último ya sin vida. Finalmente también abona a esta manifestación pues la declaración de Samuel Arévalo Martínez, quien bueno también es claro al establecer que inclusive él refiere pues que se escuchan unas detonaciones y que posteriormente pues él observa que aparentemente se había generado un problema entre Araoni con el mencionado Brian, a quien luego pues identifica, inclusive refiere que este problema se suscitó con una persona que identifica como el padrastro de Araoni. Sin embargo, él da cuenta particularmente sobre las características de una persona al que él identifica como el Chino Creek, que traía en ese momento una sudadera en color oscura y que se encontraba conjunto con otra persona pues que traía una camiseta de un equipo de fútbol, identificando al hoy acusado Aldo Emanuel Martínez Calvillo como aquella persona pues que identificaba bajo esta característica y que llevaba pues consigo atuendo en color negro o en color oscuro, me refiero, hago la aclaración, y que también era la persona que se encontraba pues en medio del pleito. Para abonar también que todas estas declaraciones evidentemente fueron contemporáneas al momento en el que se realizó este señalamiento, también contamos para abonar en ello pues al atesto de el analista Jorge Alberto Cervantes González, quien él refiere pues haber visualizado precisamente videograbaciones que le fueron proporcionadas, esto a través de la cadena de custodia correspondiente, donde bueno, identifica a una persona que presentaba una gorra negra, de tez morena, gordo, que traía una playera de un equipo de los Rayados, así como también, bueno, pudieron mostrar esta videograbación en donde, bueno, de manera muy puntual se logró pues observar a esta persona que coincide en sus características físicas con el acusado Brandon Roberto Quintero Reyes. Y finalmente, bueno, sin pasar por desapercibido, que pues evidentemente luego de estos acontecimientos es que se da lugar pues al inicio de una indagatoria como obligación puntual de los elementos policíacos dirigidos en este caso por la Fiscalía, en donde entra precisamente pues la labor del elemento ministerial Jonathan Javier Luna Martínez, quien se da la tarea precisamente de llevar a cabo la indagatoria y la individualización de las personas, las cuales fueron identificadas a través de las características físicas, a través de las videograbaciones, es en donde, bueno, se ubican precisamente pues a la persona que hoy sabemos responde al nombre de Aldo Emanuel Martínez Calvillo, quien finalmente fue identificado como tal.
Bien, considero que tenemos información suficiente para poder actualizar la existencia material del delito de homicidio calificado, así como también la participación de ambos acusados en la forma y términos que ya quedaron descritos, amén de que se justifica esta calificativa de superioridad con la cual el fiscal generó su acusación, toda vez que es evidente que dada la mecánica de los hechos, tanto Brandon Roberto Quintero Reyes como Aldo Emanuel Martínez Calvillo eran conocedores precisamente de la superioridad en primer orden numérica que se originó respecto de la víctima, así como también sobre la existencia de un instrumento superior, como lo es una arma de fuego con la cual finalmente privaran de la vida a Treviño García, y me refiero en sentido plural, toda vez que cada uno de ellos puso una condición indispensable para la privación de su vida. Primeramente, Brandon Roberto Quintero Reyes es que realiza una acción de golpearlo en el área del rostro, lo cual vence evidentemente su condición, cae al piso, y el propio Brandon es que conocedor, o al menos así podemos asumirlo, de que Aldo Emanuel Martínez Calvillo llevaba consigo un arma de fuego, es que le ordena que lo dispara y que lo tronara o que le disparara, situación que evidentemente materializó generando la privación de la vida de Eloy Oxiso. No desatiendo de forma alguna pues las argumentaciones y el debate que se generó por parte de ambos abogados defensores. Sin embargo, pues evidentemente el tribunal no es coincidente con el mismo en razón de lo siguiente. Primeramente, la defensa, en este caso la defensa del señor Alan, hace alusión que realiza una expresión de que pues no es factible precisamente condenar a través de una intuición, a través de una presión social o a través de encontrar a un culpable, y que siempre es necesario contar con una prueba objetiva al respecto. El tribunal coincide total y absolutamente en cuanto a esa afirmación que se realiza por parte de la defensa, y es por lo cual que se generaron a través de estas 3 jornadas de esta audiencia de juicio, y evidentemente empleando en toda su extensión las técnicas de valoración, de litigación, pero sobre todo de justipreciación respecto de la información que fue suministrada por las partes, es que a través de un rango constitucional y en un evidente respeto a los derechos fundamentales de las partes, es que se estima que la Fiscalía aportó hoy día prueba sólida para poder justificar la existencia material tanto del delito así como también la plena responsabilidad de los hoy acusados. Por lo tanto, es evidente que de ninguna manera podemos establecer que la determinación o falla de carácter condenatorio sea basada en una intuición, en una presión social o con la finalidad de encontrar a un culpable. Por lo tanto, el tribunal descarta total y absolutamente que el tribunal se haya basado en ninguna de estas 3 condiciones, por demás subjetivas, para arribar a una conclusión del orden condenatoria en relación a los hoy acusados. Tenemos prueba objetiva, misma de la cual ya he hecho alusión. También la defensa hace aseveración que en esta causa no se aportó por parte de la Fiscalía la existencia de un arma de fuego, una pericia en el área de balística, residuos o huellas que incriminen a su representado, videos o una evidencia científica. Debo establecer que en un escenario ideal sería absolutamente claro contar con toda esta serie de material probatorio para poder fortalecer en todo caso una teoría del caso del orden acusatorio. Sin embargo, en este caso el hecho de que no se haya generado la existencia de un arma de fuego es claro, porque los hoy acusados, como se detalló por parte de los testigos, salieron del lugar llevando consigo precisamente el arma homicida. No tenemos una pericial en balística, toda vez que al no recuperarse esta arma tampoco se puede materializar esta pericial. No tenemos residuos de huellas, en este caso tampoco tenemos arma homicida, evidentemente no se pudo realizar. En cuanto a los videos, se tiene parcialmente el video en donde se ubica la presencia de uno de los acusados, y como evidencia científica, tenemos particularmente para lo que se refiere a la pericia en el área de psicología, la credibilidad y certeza en el dicho de la víctima. Por lo tanto, precisamente en un sistema de corte acusatorio y adversarial, tenemos una valoración de manera conjunta, integral y armónica que nos permite precisamente llegar a estos hechos. También podemos establecer que los peritos en el área de criminalística de campo en el lugar de los hechos, establecen el hallazgo de casquillos, así como también de una
bala deformada, lo cual nos permite establecer pues que en ese lugar se utilizó este material bélico. El hecho de que no tengamos una documentación perfecta, sí, a través de una videograbación, a través de la existencia de un arma, eso no descarta la existencia de que a través de las inferencias puede justificarse de manera puntual tanto un delito, en este caso el de homicidio calificado, como la plena responsabilidad de los hoy acusados. Cierto lo es también, como refiere la defensa, que tenemos el único señalamiento que de forma directa se cuenta, pues es precisamente el de la ciudadana Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez. Ineludiblemente así lo es. Sin embargo, el dicho de ella de ninguna manera resulta ser aislado, resulta ser inverosímil o resulta ser no dotado de credibilidad. Es real, es creíble, inclusive se fortalece con el resto del material probatorio. Ella justifica su estancia en el lugar de los hechos. Hay aspectos que precisamente abonan en que ella se encontraba cercana al hoyo occiso al momento que se materializó este evento, toda vez que lo observan inmediatamente después de que se escucharon esas detonaciones junto a la víctima, tratando evidentemente de ayudarlo. Estas declaraciones evidentemente fortalecen en lo sustancial pues las exposiciones de la parte ofendida. También refiere que el nombre de su representado surge después. Es evidente que esto fue así. Los testigos refieren, no, salvo uno, es decir, Samuel es la única persona que refiere pues identificar a Aldo, y esto lo hace precisamente bajo un sobrenombre. Es evidente que luego de la perpetración de este evento del orden delictuoso es que se inicia pues una indagatoria correspondiente por parte de los elementos policíacos y por parte de la fiscalía, lo cual da lugar pues al descubrimiento de material probatorio. Es decir, estamos en una investigación preliminar, luego una investigación complementaria y finalmente, bueno, pues se surgen sus atestos en esta audiencia de juicio. La defensa también hace alusión a la existencia de un patrón que utilizan los testigos para dar lugar que se encontraban en una quinta, que se emitieron detonaciones, que vieron gente correr, y que el conocimiento que tienen fue porque lo supieron por terceros. El tribunal evidentemente no está de acuerdo con que se trate de un patrón, sino se trata precisamente de aspectos que dan certeza y credibilidad al dicho de los testigos, es decir, existe una unidad en cuanto a los acontecimientos hilvanados, precisamente la forma que así se desarrollaron, es decir, esto lo fortalece, lejos de considerar que sea leccionado, fortalece precisamente esta secuencia y le da veracidad pues a su dicho. También refiere que pues había oscuridad. Bueno, pues evidentemente, pese a que ella refiere que había oscuridad, me refiero a la defensa, los testigos no refirieron que hubiese pues algún impedimento para poder observar lo que aquí narraron. También la defensa hace alusión que pues no se puede sentenciar de manera condenatoria a través de un rumor. No, de ninguna manera, en eso coincido, no es ningún rumor. Tenemos un testigo presencial de nombre Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, que tiene la credibilidad suficiente, al menos para el tribunal, para poder fortalecer pues esta acusación que plantea la Fiscalía. También detalla que la ciudadana García Rodríguez no fue sujeta de diversas pruebas en el orden de psicología. La propia perito Graciela Adriana Villarreal, bueno, ella fue clara al establecer la razón por la cual estimó que no era necesario llevar a cabo estas pruebas, y bueno, recordando también que pues en el sistema acusatorio existe una libertad probatoria, y bueno, la defensa tuvo la oportunidad, si consideraba que resultaba ser deficiente esta prueba del orden pericial en el área de psicología, bueno, pudo aportar en el momento procesal oportuno, pues algún perito para poder contrarrestar o bien contraponer esta información. También refiere la defensa pues que fue un evento en donde había alcohol, que esto lo deduce a través de que había pues envases de alcohol y que tenía una prolongación de aproximadamente 12 horas. Estimo que eso es absolutamente irrelevante, todo es que bueno, si el evento tuvo una duración de aproximadamente 12 horas, los testigos, al menos los testigos principales y la testigo principal, básicamente Nancy Araceli, ella no refiere haber estado expuesta en ese lugar por todo ese espacio de tiempo, ella refiere que inclusive arribó unas pocas horas previas a que desafortunadamente concluyera pues en esta desafortunada
privación de la vida de su hijo. También refiere que, bueno, se puede generar confusión en torno pues, a todos estos factores que rodeaban el hecho, como lo es la múltiples personas, la existencia de la música. Sin embargo, bueno, no tenemos ningún dato claro y contundente que nos permita establecer que el número de personas pues pueda generar una imposibilidad para que las partes puedan, o en este caso las personas puedan hacer una remembranza de lo acontecido. También desconocemos el nivel que tenía la música, si en ese momento se encontraba en acción, etcétera. No tenemos ningún dato, sería especular precisamente sobre si esto tuviese o pudiese incidir en la percepción de un testigo. Y bueno, hay un dato bastante característico, pues que ella hace un señalamiento en particular sobre una persona que llevaba consigo una playera que, bueno, es muy característica, al menos en esta parte del país, sobre pues uno de los equipos del Estado, y el cual, bueno, inclusive pudo corroborarse a través de la video que fue mostrado. Si bien es cierto, escuchamos del atesto del señor Brandon Roberto Quintero Reyes que, bueno, las acusaciones son falsas, que él llegó ahí, que solamente estaba bailando y que no conoce a Aldo. Sin embargo, bueno, esta información, y lo digo de una manera muy respetuosa, no se concatena con ninguna otra información, sino por el contrario, los testigos lo ubican precisamente como encontrarse en el lugar de los hechos, acompañado precisamente de Aldo, inclusive pues que arribó en compañía de él mismo. Otro aspecto que detalla, bueno, la defensa, y este se fortalece a través de los diversos testigos de intención de la defensa, de los cuales, bueno, en este momento me hago cargo. Analizando precisamente la información que suministraron los testigos presentados por parte de la defensa, el tribunal, bueno, en un estricto escrutinio sobre la razón de su dicho, su credibilidad, su posición respecto al acusado Aldo, así como también los antecedentes, bueno, el tribunal pues resta en valor probatorio a cada uno de ellos en razón de lo siguiente. Primeramente, para el caso del ciudadano Juan Manuel Rivera González, pues este refiere que él estuvo interno hace 2 años en aquel centro de rehabilitación con el nombre que ya quedó establecido. Primeramente, y haciendo alusión a este tema, llama poderosamente la atención del tribunal que este testigo haya señalado que, pues, si bien es cierto, inclusive fue un objeto de cuestionamiento, que la razón por la cual, pese a que él ya no formaba parte del internamiento de este lugar, acudió, puesto que refiere, fui citado para comparecer a este lugar y declarar en relación a lo acontecido, que implica pues que evidentemente se generó un aleccionamiento previo en relación a este evento y que se encontraba en aquel lugar, es decir, pues el hecho de que se encontrara pues físicamente en aquel lugar, bueno, era válidamente asequible que pudiera haber tenido comunicación con alguna persona relacionada con el mismo. Pero pese a ello, analizando su declaración, pues esta es absolutamente inexacta. Él refiere en varias ocasiones, dice, no me acuerdo muy bien de la fecha, fue mediados de diciembre, sí conviví con Aldo, se convivían en la sala de juntas, fue entre el 25 y el 26 de mayo del año 2024, y luego posteriormente refiere que hubo un evento, pero no recuerda si fue el 25 o fue el 24, no refiere el año. Por lo tanto, pues es absolutamente inestable la información que él proporciona, toda vez que pues enfáticamente refiere, no me acuerdo muy bien de las fechas. Por lo tanto, bueno, el hecho que haya referido a que convivió con Aldo, pues no da lugar a que lo haya observado precisamente en aquel lugar de los hechos. Todo esto pues en una tendencia a un testigo de coartada. Por parte de Marcelo García Cruz, bueno, esta declaración pues aún llama más poderosamente la atención del tribunal respecto de su atesto dirigido en relación a justificar pues la presencia de Aldo en aquel lugar de manera irrefutable. Él refiere que se encontraba él trabaja como subdirector en rehabilitación de nombre Mejorando Caminos, que él estuvo 1 año en las instalaciones, que eran a puerta cerrada, pero también dice que ingresó el 25 de mayo,
del 2023 o del 2024 y expresamente refiere, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue en esos años, lo cual denota precisamente una inconsistencia en su relato, puesto que no es capaz de establecer pues los años. Refiere 2023 o 2024, no recuerdo el año. Pero sí refiere de manera muy puntual que él salió en el mes de julio, que si bien es cierto él terminaba en el 2024, su salida no coincidía con las reglas, por lo tanto él sale pues hasta el mes de julio. Sin embargo, esta información no se encuentra documentada, todo esto fue aparentemente una decisión que se tomó, puesto que así lo pretendió justificar, se desarrolló precisamente pues a través de que de los días de la semana pues no correspondían a la salida, sin que esto no se encuentre justificado a través de algún lineamiento, algún protocolo que se haya exhibido. Inclusive a preguntas de la Fiscalía y de la Asesoría Jurídica respecto de la forma en la que él desarrollaba sus actividades en el interior de este centro de rehabilitación, bueno, fue bastante enfático en establecer que si bien es cierto, pues él no dormía con él, pero había personas que se encargaban o que se encontraban en ese lugar. Sin embargo, también es bastante asombroso que al momento de cuestionarle que si él en un periodo de las 9:30 de la noche a las 6 de la mañana descansaba, a lo cual contestó de manera enfática que no, lo cual evidentemente resulta ser inverosímil para una persona a través de una actividad pues que no descanse en este periodo de tiempo, tomando en cuenta o para pretender justificar que él en todo momento pues tenía la vista alto, situación que resulta ser inverosímil, inclusive me permito establecerlo y bajo un rango de valoración pues direccionada y exagerado en relación pues a que lo presenció. Entonces, no tiene credibilidad respecto de que fue enfático al establecer pues que no descansaba esto en aras de justificar pues que veía en todo momento alto. En la declaración de Jorge Pintor Castillo, quien refirió ser el dueño o propietario de aquel lugar, pues sí nos estableció cuáles eran los lineamientos, cuáles eran los reglamentos, inclusive él refiere que aquellas personas que ingresan son personas, y hago énfasis en esto, que son personas que pueden representar un peligro para la sociedad, para su familia o para ellos mismos. Él refiere que puede ser un internamiento involuntario y es enfático, inclusive le muestran documentos para establecer que él ingresa, pues aparentemente un día 25 de mayo del año 2023 y dice que sale en el mes de junio, también pretendiendo establecer que no coincidían con los días de la semana y que por lo tanto salió después. Situación que corre la misma suerte, no se justifica a través de algún protocolo, a través de algún lineamiento interno, manual o alguna otra situación que nos permita que cobre relevancia o que cobre credibilidad aquel dicho que tenían que salir en un día de la semana determinado. En cuanto a los documentos que le fueron presentados por parte de la defensa en relación a la nota de ingreso, bueno, pues esto no merece mayor análisis, refiere que fue el día 26 de mayo del 2023, haya ocurrido o no así, no es relevante para esta autoridad, toda vez que, bueno, no es contemporáneo a los hechos. Sin embargo, lo que sí cobra relevancia lo es que precisamente hay un documento en el cual se pretendía justificar un eventual pago relacionado con el hoy acusado. Sin embargo, como puntualmente lo destacó el abogado fiscal, aquel documento, si bien es cierto, presentaba una leyenda o una anotación que decía 260524. Cierto lo es que en el número 5, que debía obedecer precisamente al mes, asumiendo, o así lo asumía que fue en el mes de mayo, presentaba una enmendadura o corrección, la cual, bueno, el tribunal no pasa por desapercibido y esto genera incertidumbre y falta de certeza de que efectivamente pues aquel documento corresponda precisamente para justificar pues alguna estancia del hoy acusado en aquel lugar. De igual manera, bueno, es importante establecer que de los documentos que le muestran, bueno, se advierte, y esto lo menciona el otro de los testigos, de nombre Luis Eduardo Juárez Jiménez, quien como interno refiere que también estuvo internado con Aldo, que nunca vio que saliera, que estaba en la puerta cerrada, que no había forma de salir, refieren que pasaban lista en la madrugada,
que estaba en el mismo dormitorio, que siempre estaba a su lado, pero pues él no menciona en ningún momento fechas. Él refiere que sí coincidió con Aldo en aquel lugar, pero no se refiere en ningún momento de su declaración, no le fue preguntado pues en qué fechas coincidió aparentemente con Aldo, solamente refiere a preguntas de que cuándo salió, dice que un mes antes que él y que fue como el 17 de julio del 2024, dice salió Aldo porque al parecer un día 21 de junio del 2024, situación que bueno, de igual manera resulta ser pues bastante inconsistente. Y finalmente, bueno, tenemos la declaración de Edgar Ociel Carrillo Coronado, quien pues también, si bien es cierto, le exhiben un aviso de funcionamiento del lugar, una aparente notificación al Ministerio Público con una serie de circunstancias respecto del ingreso de Aldo Emanuel Martínez Calvillo, así como también una nota de aparente egreso, la cual se mostró solamente, aparentemente decían que se componía con un segundo, con una continuación a través de una segunda hoja. El tribunal nunca lo observó, nunca presentaron esa segunda hoja. Y en cuanto a la fecha de la alta o del egreso, dice 26/05/24, 6 p.m. Situación que también pues resulta ser inconsistente, puesto que los mismos que están relacionados con este centro de rehabilitación refieren que se quedó después, sin que no haya absolutamente ningún documento que nos permita corroborar la estancia prolongada de Aldo Emanuel Martínez Calvillo en aquel centro de rehabilitación. También cobra relevancia, bueno, lo que el argumento establecieron la Fiscalía y el asesor jurídico, en el sentido de que todos estos documentos con los cuales la defensa pretendió justificar la estancia de su representado en aquel lugar, no se advierte la firma de un familiar que reciba precisamente al hoy acusado una vez que aparentemente concluyó su rehabilitación. No tenemos un documento sobre el egreso a través de una fecha real con la cual pretende justificar su prolongación en este lugar. Hay una notificación, refiere que hay una notificación del Ministerio Público, sin embargo, el tribunal no observó ni se destacó por parte de la defensa algún sello de recibido que nos permite establecer que efectivamente se puso del conocimiento este ingreso o este egreso. Tampoco observamos, y esto es sumamente importante, toda vez que uno de los aspectos que establece la defensa es que era puerta cerrada, había un estricto control sobre los accesos, sobre las puertas, sobre las llaves, sobre los monitoreos. No se mostró de ninguna manera la composición del lugar, la existencia de cámaras, la existencia de circuito cerrado, la existencia de las formas de acceso, las llaves, el tipo de cerradura, la composición de las ventanas. Todo eso tampoco se justificó como para poder justificar que evidentemente pues no había forma de que pudiese pues egresar de este lugar sin autorización o sin conocimiento de la totalidad de los existentes. También la participación del asesor jurídico bastante puntual estableció que efectivamente el lugar en donde se pretendía justificar que permaneció durante ese espacio de tiempo Aldo Emanuel Martínez Calvillo, para empezar no vimos cómo era el lugar, tampoco se destacó que hubiera custodios, no había vigilantes, no había un sistema biométrico, sensores de movilidad para poder dar cuenta precisamente sobre una verdadera vigilancia e impedimento no solo especulativo, sino de manera material y tecnológica para poder establecer la omisión absoluta de poder salir del lugar. En este sentido, pues es evidente que no se pudo corroborar a través de pruebas suficientes, pues que el hoy acusado estuviera precisamente en aquel lugar, es decir, en ese centro de rehabilitación, cuando tenemos pues diversos testigos que lo ubican en el lugar de los hechos, accionando un arma de fuego en oposición de una persona pues que desafortunadamente pues perdiera la vida. Por lo tanto, en relación a los argumentos que se establecen por parte de la defensa del señor Brandon Roberto, haciendo la exposición de manera específica, me hice cargo también de estas aseveraciones, que el dicho de la ciudadana Nancy pues se fortalece con el diverso material probatorio. El hecho de que haya habido una confusión en el nombre de Brandon a Brian, tenemos que ser objetivos. Hay cierta similitud con estas nominaciones Brandon y Brian.
el hecho de que se haya generado esta confusión no interrumpe que haya habido un reconocimiento directo en relación a Brandon Roberto Quintero Reyes, inclusive a través de sus características físicas, y bueno, el hecho de que pues su representado Brandon refiere a no conocer a Aldo, tampoco fortalece una teoría antagónica a la que detalló la Fiscalía. Por lo tanto, bueno, tengo material suficiente como para emitir este fallo de carácter condenatorio en oposición de cada uno de los acusados en relación al delito que les atribuye la Fiscalía. Bien, pues este es el fallo que se emite en razón de esta determinación. Por lo tanto, bueno, pasaríamos a una siguiente fase que sería pues la individualización de la sanción, la reparación del daño y demás consecuencias jurídicas del fallo de condena. Y para ello verifico con Fiscalía, abogado, ¿tiene usted material probatorio pendiente por desahogar en estos rubros ya indicados? Ambos tópicos no, señoría, únicamente con su anuencia en su momento oportuno solicitar la misma para hacer el alegato respectivo por lo que hace ambos tópicos. Muy bien, entiendo entonces que no hay material probatorio. ¿Asesor jurídico tiene usted material probatorio en estos rubros? No, señoría. Gracias. Licenciada Marlene. No, señoría. El licenciado Cardona, abogado, solamente lo vemos parcialmente. No, su señoría. Muchas gracias, muy bien. Los acusados, señores Aldo y Brandon, entiendo que ustedes están de acuerdo con sus abogados en torno a que no hay material probatorio en estos rubros, ¿así es? Sí. Muy bien. Licenciado Sergio, ¿pudiese ajustar su cámara, por favor, para tener una visualización de usted? Gracias. Adelante, fiscal, lo escuchamos en cuanto a su solicitud. Gracias, señoría. Bueno, pues atendiendo a que se emitió esta resolución de condena, señoría, en contra de ambos acusados aquí presentes, este órgano técnico, pues al no haber desahogado probanza alguna para los rubros de la reparación del daño e indilución de la pena, señoría, solicito que atendiendo a los lineamientos del ilícito por el cual se emitió esa resolución de condena en contra de ambos acusados, como es el delito de homicidio calificado, la sanción se encuentra establecida en el numeral 318 del Código Sustantivo de la materia. Por ende, este órgano técnico advierte que ambos acusados revisten un grado de culpabilidad mínimo y se solicita, atendiendo a esta postura, se solicita que les sea impuesta una pena de 25 años de prisión a cada uno de los ahora acusados por este antijurídico del delito de homicidio calificado a título de dolo. También, señoría, por lo que hace al pago de reparación del daño, y de igual manera no se ofertó probanza alguna, este órgano técnico, atendiendo a los numerales 141 al 146 del Código Sustantivo de la materia, pero en concordancia con el artículo 500, 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, atentamente peticiona que sean condenados de manera mancomunada ambos acusados al pago de indemnización por muerte, particularmente y en perjuicio pues de la persona de nombre Edgar Araón Treviño García, pago que se debe realizar a la ciudadana Nancy Araceli Guadalupe García Rodríguez, quien como quedó sentada en auto, bueno, pues resultó ser la madre de dicha parte víctima. Por lo tanto, atendiendo al salario mínimo que regía a la época de acontecer los hechos que tuvieron verificativos, estos en el año 2024, el salario mínimo oscilaba en la cantidad de 248 pesos con 93 centavos, multiplicados por 5,000, nos da un total de 1.244.650 pesos. A ello se le debe sumar los 60 días de salario mínimo por concepto de gastos funerarios, multiplicados 60 por 248.93, nos da un resultado de 14.935 pesos con 8 centavos. Sumados ambos rubros, señoría, nos da un total de 1.259.585 pesos con 8 centavos, los cuales solicito que de manera mancomunada, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios, paguen los hoy acusados en favor de la parte ofendida, que se reclamo que se haga ante el juez de ejecución de sanciones penales que conozca de la presente causa. De igual manera, ahorita les he aplicado como consecuencia del delito, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, que en el caso en particular
pues se le debe aplicar a toda persona a la cual se la ha encontrado responsable de un antijurídico, como lo es en el caso particular en el que nos encontramos. Sería cuanto a la petición del suscrito. Gracias. Asesoría jurídica. Gracias, señoría. En los mismos términos que la Fiscalía. Gracias. Por parte de la defensa, licenciada Marlene. Su señoría, esta defensa manifiesta su inconformidad en el sentido de la sentencia emitida. Consideramos que la valoración de las pruebas no se realizó con la debida exhaustividad. Abogada, la voy a interrumpir un momento. Usted evidentemente, eso es un hecho, tiene usted pues el derecho de pronunciarse inconforme con la determinación que ha sido adoptada. Sin embargo, este no es el momento procesal para emitir los agravios que le causan esta resolución. Tendrá que hacerlo a través de los mecanismos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. La pregunta que le formulo en este momento es, ¿tiene usted alguna manifestación que hacer en torno a las peticiones que respecto a la reparación del daño, individualización de la pena, estableció la Fiscalía? No, señoría, me reservo. Gracias. Licenciado Sergio, por su parte. Sí, su señoría, por mi parte no hay manifestaciones al efecto. Gracias, señores. Aldo y Brandon, ¿están ustedes de acuerdo en la postura que guarda cada uno de sus abogados? Sí. Ambos, muy bien. Bueno, pues en este sentido voy a declarar, pues visto la solicitud y procedo en unos momentos más a dar a conocer la determinación que a través del análisis daré a conocer. Será un receso no superior a 5 minutos, todas las partes se mantengan atentos. A las 15 horas con 36 minutos.